Y la computadora, que anda mal de nuevo, alcancé a recibir un mensaje por internet que decía que se había localizado en el espacio sideral un choque entre dos galaxias. No un choque acá en la esquina de Montevideo, Italia, sino entre dos galaxias, dos barrios de estrellas, que había producido un enjambre de miles de millones de estrellas desparramadas. Bueno, está todo el relato en internet, después salió también en el diario que se llama VAE, que es un diario que se envía por televisión, por internet. Y lo que me llamó la atención es que el choque ocurrió hace 58 millones de años. 58 millones de años, no de años del calendario, 58 millones de años luz. Es decir, para saber lo que es un año luz hay que tener en cuenta que un segundo, para medirle el año luz, un segundo equivale a 300.000 kilómetros. Es decir, la luz recorre el espacio a 300.000 kilómetros por segundo de velocidad estable, permanente. De manera que 58 millones de años hay que multiplicarlos por una cifra tremendamente grande que describe la cantidad de cuerpos celestes que están interfiriendo la realización de los estudios correspondientes. Tenemos una interferencia de una galaxia que... Entonces yo me puse a pensar, ni siquiera pensar en 58 millones de años luz, sino 58 millones de años nomás. Dejándolo de año luz, que ya es algo inconcebible, porque no sé quién se anima a multiplicar 300.000 kilómetros por el número de segundos que tiene un año. Había que poner ceros de aquí al río Paraná, cruzar el río, llegar a Victoria, seguir hasta Uruguay, cruzar Uruguay, pasar el Atlántico, llegar a África y continuar dibujando ceritos y no cubriríamos esa distancia. Entonces me puse a pensar, nada más que 58 millones de años comunes, años de almanaque, años de los que conocemos familiarmente en nuestra cultura del siglo XXI. Y pensé, ¿qué le importa al universo? ¿Quién soy yo y qué hago? ¿Qué le importa al universo lo que les pasa a ustedes, lo que son ustedes, lo que piensan ustedes? Es decir, yo no sé quién escribió esto, pero está bien escrito. Es de otra materia, pero tiene que ver con la ética. ¿Quién puede resolver este problema de decidir yo qué soy para un universo que se mide con semejantes cifras y métodos que están lejos de nuestra capacidad de discernimiento? Me interesa eso. Yo pensé, ¿qué va a pasar dentro de 1000 años conmigo? A menos que yo llegue a ser un tipo famosísimo, ¿eh?, que descubra América como Colón. Dentro de 1000 años el universo se olvidó de nosotros, si es que llega a existir el universo 1000 años más. Entonces, ¿de qué sirven los reglamentos de la ética y de la moral? Y qué rápido que pasan esos reglamentos y elementos cuando uno los considera humanamente hablando. Como decían los chicos recién conversando, cuando los fariseos se escandalizaban porque los discípulos se lavaban las manos o se las restregaban, o comían espigas de trigo sin restregarse las manos, o incurrían en faltas de respeto para la liturgia habitual del pueblo judío. ¿Qué interesa eso para el futuro? ¿Qué interesa lo que estaban conversando Abraham y Lot allá en las vecindades de la Palestina de hoy? Es decir, ¿de qué sirve esta materia que estamos estudiando?
Según la lista somos 30, hoy somos menos porque se han olvidado de que hoy era miércoles y se han olvidado. ¿De qué sirve? ¿Y de dónde vienen las disposiciones éticas? Decían los chicos recién, ¿por qué las chicas cuando se casan se visten de blanco y los muchachos se visten de negro o de algún color oscuro parecido? Y yo les dije, ¿qué pasaría en nuestra cultura tan costumbrista, tan tradicionalista, si un día tenemos un casamiento y la chica viene vestida de rosa y celeste, o de color verde, o de color amarillo, enfrentando todas las tradiciones comunes, en vez de venir vestida de blanco? ¿Por qué nos acostumbramos a eso? ¿Por qué tenemos que bautizar a la gente tirándola para atrás en vez de haciéndola ir para adelante, para sumergirse? ¿Por qué tenemos que cantar siempre canciones al empezar la reunión y no al terminar? O más al empezar y después al terminar. Dejemos que pasen los alumnos. Esta señora es mi cuñada, ustedes no la conocen bien. Es la esposa de mi hermano Eduardo. Entonces vamos a ver hoy, en esta lección que casi es la última de este curso, de esta materia, algo de lo que dice este señor Walter Wink. Quiero aclararles porque ya por ahí hay voces de protesta en el interior de la provincia, yo no sé cómo llegan tan lejos, hermanos de otras denominaciones que consideran que este curso es un curso liberal, abierto a cualquier especulación que no esté fundada en la palabra de Dios. Eso no es verdad. Nosotros hemos dicho desde el principio, hemos elegido a Walter Wink no porque estemos de acuerdo con el pensamiento de él, no porque coincidamos con él, no porque compartamos sus puntos de vista, sino porque como es un hombre de actualidad, viene y nos plantea una serie de cosas que nosotros nunca hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, hacernos pensar en cuáles son las, ya que está esto en el pizarrón, las autoridades que manejan la historia. Vamos a la Biblia. ¿Quieren buscar en Romanos, capítulo 8? Es una cita que menciona el doctor Wink con mucha frecuencia. Al final del capítulo 8, él está describiendo, el apóstol Pablo, está describiendo las cosas que no harán que él traicione al Señor. Y dice así, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, que la menciona aquí como un poder, ni la vida, otro poder, ni ángeles, otro poder, ni principados, y no se refiere a gobiernos humanos, porque no está hablando de eso en esta epístola, ni potestades, que otra traducción correcta sería ni potencias, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guárdense ese pasaje un ratito y busquen conmigo Colosenses, que está un poquito más adelante, cuando Pablo, el mismo autor, escribe a la iglesia de Colosas, capítulo 1, y está hablando de las cosas creadas. De las cosas creadas, noten bien, en la tierra y en el espacio, en los cielos. Este pasaje no se refiere exclusivamente a los poderes terrenos. Dice así, hablando de Jesús, versículo 15,
Colosenses 1:15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, estamos de acuerdo, las que hay en la tierra. No entramos habitualmente a discernir cuáles son las que están en los cielos. Dice las que hay en la tierra, los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Bueno, yo sé cuáles son los poderes visibles en la tierra, pero no sé cuáles son los poderes invisibles. Y aquí dice que hay poderes invisibles que actúan en la historia. Y por si uno no entendió bien, le aclara el apóstol Pablo, cuando se refiere a Jesús, vuelvo a leer el 16 desde el principio. En Él fueron creadas, creación de Dios, todas las cosas, todas, no algunas, todas. Las que hay en el cielo o en los cielos, noten el plural, los cielos, más allá de la percepción que tenemos de la atmósfera que nos rodea. Las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Y como estamos acostumbrados a pensar en las que están en la tierra, nos aclara Pablo, un momentito, no solamente hablamos de las que están en la tierra que vemos, sino de los poderes que están en la tierra y no vemos, poderes invisibles, dice. Poderes que hay en la tierra visibles e invisibles, y entonces aclara, sean tronos. Uno dice, bueno, tronos, los lugares que ocupaban, por ejemplo, los reyes, los gobernantes, los emperadores, tronos. Pero dominio ya no es una palabra tan frecuente. Gente que ejerce el poder, o seres que están en otra dimensión, sean dominios, sean principados, sean príncipes, sean potestades. Todas son expresiones de gobierno, de poder, de autoridad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La declaración categórica de Pablo en estos dos pasajes y en otros más que podríamos encontrar, y también en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Juan, particularmente el Apocalipsis, que no es una epístola, allí encontramos la mención de cada uno de estos poderes sin identificar, a menos que nos pongamos a estudiar como estamos haciendo acá. Y si ustedes lo quieren identificar, ¿por qué no sugieren? Porque estamos en las lecciones para que participemos, son de diálogo. Identificar los poderes. Wink dice, él a su manera lo dice, yo lo respeto mucho, es un tipo que sabe muchísimo más que yo, es un doctor en teología que tiene varios títulos ad honorem, es un profesor de un seminario grande en Nueva York y ha sido profesor en varios seminarios importantes, ha recibido premios a nivel universitario y a nivel académico, así que me rindo ante la evidencia de su poderío académico y de su conocimiento. Pero no necesariamente tengo que creer lo que él dice. Y lo que él dice que podría ser, por eso quiero invitarlos a que lo discutan hoy y la semana que viene de nuevo, él dice, ¿qué es uno de estos principados o potestades que estén en el cielo? Uno dice, ángeles, bueno, pero los romanos los diferencian, los ángeles por un lado, los principados por el otro, así que no son ángeles. Hay ángeles que tienen principados, que tienen potestades. Por ejemplo, el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es? Uno dice el pastor, pero eso es porque se nos ocurre interpretar así, pero no dice Juan que el ángel de la iglesia es fulano de tal. Lo que dice es que el ángel de la iglesia está allí en Éfeso. Es un poder. ¿De dónde? ¿Terreno? Yo tengo que elegir, en la interpretación tengo que elegir. ¿Qué creo? Que es por ejemplo, el ángel de la iglesia es el pastor Gaidú o el pastor Frascaroli, o cuando yo era pastor, el pastor Liber, o es un ser extraterrestre, espiritual, que depende de Dios o que no depende. Porque tenemos que identificarlo. Entonces nos ponemos ahí, tengo que pensar.
Y Wink dice, en eso yo estoy de acuerdo con él, dice, tenemos que pensar, porque estamos acostumbrados a leer sin pensar. Yo tengo que pensar, bueno, aquí están principados, potestades, tronos, dominios. Entonces nos paramos acá. Y Wink dice, ¿por qué no mirar un poco hacia arriba y no imaginar que están unos buitres espirituales volando ahí con sus tremendas alas como las películas de terror? Pero ¿por qué no pensar que lo que dice la Biblia en estos pasajes, y lo dice categóricamente, porque dice en la tierra y en el cielo, estamos hablando de seres invisibles porque la Biblia dice, lo acabamos de leer, y que tienen poder, dice que no, tienen poder, pero no nos pueden quitar la salvación con Cristo, pero quiere decir que tienen poder. Entonces uno se encuentra con la presencia de seres que no imaginábamos antes cuando nos convertimos, que pueden estar actuando o no a nuestro alrededor. Y Wynne dice, ¿qué pasa si esos poderes que desconocemos, que no podemos definir, que ni siquiera sabemos cómo son ni en qué dirección van, empiezan a gobernar las instituciones humanas, empiezan a gobernar los poderes terrestres? Y entonces dice, no hay necesidad de ir a mirar, por ejemplo, a Hitler o alguno de los grandes dictadores de la historia, o Nerón, o Julio César, ni tampoco a los grandes científicos que nos hicieron tanto daño con el asunto de la creación de la bomba atómica, etc. Sino que basta imaginar, hay poderes que no podemos tocar. Y dice él, por ejemplo, dice él, pero no lo dice para establecer doctrina ni para definir dogmáticamente. Por ejemplo, dice él, el poderío de la General Motors. Dice uno, eso no puede ser espiritual. Y Wynne dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede usar uno de estos poderes así como usan la iglesia de Éfeso y le han quitado su primer amor? ¿Por qué no pueden llegar a algún lugar determinado y controlar la cosa? Uno dice, ¿quién maneja? Por ejemplo, él menciona varias empresas grandes, ¿no? ¿Quién maneja la empresa General Motors? Dice él, por ejemplo. ¿Quién? ¿Un empleado? No. ¿El jefe de sección? A su vez, el jefe de sección es manejado por el encargado del departamento. El encargado del departamento, a su vez, es manejado por el gerente de determinada rama. El gerente de determinada rama depende de la dirección de tal funcionario, etc. Pero tales funcionarios continuamente son removidos y cambiados. Y sin embargo, aunque los hombres van desapareciendo, aparecen y desaparecen, porque pasan los años, 30 años, 40 años, la misma empresa se jubilan, se van, se mueren, cambiaron de idea, se fueron a otra empresa, pero la empresa sigue teniendo identidad. Y esa identidad no es física, no es material, es una identidad que tiene como la continuación de un espíritu empresario. Y dice, entre espíritus, ¿qué cuesta que un espíritu sea convocado a ese tipo de cosas? Yo he estado algunas veces, muy pocas veces, en algunas reuniones de empresarios, no para hablar yo, sino para escuchar hablar. Yo tampoco soy empresario, pero aprovecho que me invitan, voy. Y he ido a escucharlos. Algunos muy buenos, algunos son cristianos, otros no. Estuve aquí en Rosario, estuve en el Rotary, en el Club de Leones. Ahí sí me dejaron hablar. Y me di cuenta que por encima de estos clubes, que son clubes de empresarios, de privilegios, etcétera, que hacen algo de beneficencia también, hay poderes, hay autoridades. Es increíble la ceremonia respetuosa de izar la bandera al empezar la reunión. La materia se aprueba como si fuera un examen. Parece que todos fueran dispuestos a rendir su lealtad a la patria, porque suben la bandera de pie aplaudiendo como si estuvieran en el monumento a la bandera, y demostrando con eso que tienen su propia escala de valores. Pero cuando uno empieza a escucha expresiones típicas de por ejemplo,
para dar una ilustración, de la masonería. Una de esas agrupaciones poco conocidas, aunque ahora últimamente se conoce mucho más. Y uno dice, la masonería está por encima del Rotary. Como una nube que lo cubre, no para ocultarlo, sino para mantener el espíritu de empresa, o el espíritu de generaciones que se van traspasando uno a otro el poder. Entonces tenemos los principados y las potestades, los visibles que están en la tierra y los invisibles que no están o que no los vemos. Wink dice, estas cosas hay que tenerlas presentes porque tenemos que analizar el mundo completo como hacía Pablo. Cuando Pablo hablaba de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, no hablaba solamente de seres conocidos, sino de los que nosotros desconocemos, porque el diablo tiene 1000 rostros y nosotros a veces estamos indefensos contra su poder, y no solamente porque puede estar en la dimensión de lo espiritual que está más allá de nuestra imaginación quizás, sino porque puede estar también golpeando a nuestro lado, es decir, como dice el pasaje que acabamos de leer, en el cielo y en la tierra. No dice nunca el pasaje de la Biblia, es la actividad del demonio solamente en el cielo. Dice, no, nosotros decimos, ¿cómo va a ser en el cielo? Si el cielo es todo espiritual. No, la Biblia dice huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Efesios. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De dónde vino el diablo que tentó a Jesús en el desierto? Satanás. Cuando Satanás apareció y se encontró con Jesús. Y lo tentó después que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. O cuando vino Satanás a conversar con Dios, según dice el libro de Job. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Claro, de rotar a la tierra, de andar por ella. Cielo y tierra. Efesios 6 dice, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, cielo. Entonces dice, bueno, están allá, pero están allá y aquí al mismo tiempo. Es decir, son de otra dimensión. A veces nosotros perdemos el tiempo imaginándonos cosas que no son así, está bien. Yo creo, en eso no estoy de acuerdo con el doctor Wink, con todo el respeto y admiración que le tengo, porque él no cree en que haya endemoniados. Él dice que lo que está endemoniado es el mundo, las empresas, las sociedades anónimas, las instituciones corporativas, los bancos. Todo eso es cierto, es verdad. Pero lo que pasa es que él se para allí y no piensa en el endemoniado individual, personal, que también existe, que también él no tiene esa experiencia, tal vez porque ha militado en el aspecto científico de la religión, aunque es un evangélico metodista, y no se ha movido de ese plano, porque cuando uno ve de cerca la actividad demoníaca en un individuo, yo lo he visto no infinidad de veces, yo nunca me pongo a echar demonios desde el púlpito, no hace falta. El demonio se va solo cuando uno le resiste y no necesita hacer un show. Pero cuando nosotros estamos tratando de establecer normas para la guerra espiritual, debemos tener en cuenta que el enemigo está simultáneamente en la tierra y en el cielo. Ahora, ¿por qué hay que pensar así? Porque entonces cuando se dice, mi hermano, una corporación tal, por ejemplo, no voy a mencionar la General Motors porque se llama General Electric, por ejemplo. Cualquier empresa o cualquier empresa mundial de cualquier tipo o no, está gobernada por fuerzas demoníacas. Puede ser que uno esté equivocado y puede ser que esté diciendo la verdad, que esté describiendo un hecho completamente real. Entonces, ¿cómo combatimos?
pregunta al público. Porque una cosa sería ir yo acá a Pacheco, a la Ford, ¿no? Y decir, escuchame, Ford, o empresa Ford, fábrica de automóviles y afines, expulso todo demonio de esta empresa. O si no, agarrar un pueblo. Villa Gobernador Galvez. Expulso a todo demonio de Villa Gobernador Galvez. Es decir, no estamos preparados ni predispuestos a pensar en la posibilidad de la guerra contra ese tipo de personas dije, no poderes abstractos, personas, no necesariamente personas humanas, porque el Satanás es una persona, pero no es una persona humana. Pero no estamos preparados para pensar así. Por eso, al no estar preparados, se empieza al revés, se reprende, porque ni el ángel Gabriel se atrevió, perdón, el ángel Miguel, se atrevió a reprender a Satanás cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Epístola de Judas. Entonces, si uno no está preparado, es porque no ha creído o no se ha dado cuenta de esa realidad. San Juan le dice a la gente, al final de la primera epístola de Juan, al final, cuando se termina la epístola, cuando ya se caía la mano de Juan de tanto escribir, dice, sabemos que somos de Dios, y agrega, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién? El mundo entero. Entonces, el mundo entero es todo el mundo. No el mundo geográfico, no el mundo físico, sino todo el mundo. Todas las estructuras del mundo, todas las corporaciones del mundo, todos los partidos políticos del mundo, todas las iglesias del mundo. En ese sentido, por supuesto. Porque uno se encuentra entonces, sí, escribe a las iglesias de Apocalipsis, dice Juan, escribe a las iglesias. Toma 7 iglesias y a 6 de ellas le menciona directa o indirectamente la presencia y el poder satánico en la vida de las iglesias. De manera que Wink no está equivocado al decir eso, sino que está presentando un enfoque demasiado parcial en vez de abarcar todo el panorama que nos aflige hoy. Tenemos un minuto para ver esto. Vamos a Apocalipsis. Abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Está escribiendo a un ángel caído. ¿Qué es un ángel caído? Es por lo menos un ángel que no está cumpliendo toda la voluntad de Dios, porque está caído. ¿Quién escribe la carta? Jesús. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, tu iluminación, de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Cómo le dice eso a un ángel? ¿O no es un ángel del tipo que nosotros creemos que tiene que ser? Entonces pensamos. Entonces, como no sabemos cómo resolver el problema, decimos, no, esto es para el pastor. Para el pastor de Éfeso, pero acá no dice eso. Porque el pastor no tiene un candelero. Aquí se refiere a otro ministerio paralelo que se está cumpliendo dentro de la vida de una determinada iglesia, en este caso Éfeso. La iglesia tiene el primer amor y todo el fuego del primer amor, pero al mismo tiempo tiene otra cosa. Es decir, son como esas enfermedades que atacan dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí?
Escuchen esta pregunta que es buena, ¿eh? Escuchen esta pregunta. Usted habla de, bueno, ha perdido tu primer amor. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, bueno, qué sé yo, hubo un tiempo en que me había alejado de la iglesia y escuché esa frase. Me perdí tu primer amor. Hay muchas frases, hay muchas palabras que se ven aquí que me hace ver que se la dice a la iglesia, no a un ángel. Ujú. Si viene un ángel, si un ángel no se debería arrepentir de nada. Está muy bien, ahora con... Todos supuestamente pecan o desobedecen, creo que no hay perdón para el ángel. Exacto. Exacto. Por eso no es un ángel, no es un ángel como los ángeles que nosotros imaginamos que son. La palabra ángel, en griego, angelos, quiere decir mensajero. Y en hebreo, melek, que se traduce como ángel, también quiere decir mensajero. Y no se está refiriendo al pastor ni a la iglesia, sino a alguien que transmite de parte de los espíritus. Este es un ángel caído, has caído. Ya lo explicamos, pero por ahí habían levantado la menor... Sí. Algo complementario a lo que decía él. Jesús le pide que se arrepienta y la única posibilidad de arrepentirse de sus pecados es a través de la sangre de Cristo. Y que Cristo murió por los hombres. Por eso le duele el mismo que. Está bien, ¿eh? Y bien ideado. En realidad, una de las cosas que tenemos que cuidar los evangélicos es que tenemos una fidelidad a nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, esto no es modernismo, ni teología liberal, ni nada, es fundamentalismo, al contrario, es al revés. Es leer lo que dice realmente la Biblia y tratar de entender lo que quiere decir. Lo que quería decir para la gente de la época que la Biblia fue escrita también, el lenguaje de ellos. Entonces, al mismo tiempo, es evidente que esa iglesia estaba enferma, había tenido el primer amor, como vos decís, y tenía metido también una secta, los nicolaitas, adentro de la iglesia. En el versículo 6 dice, tienes esto, algo de bueno tenía, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, por un lado corregían errores doctrinales y por el otro cometían errores ellos. La enseñanza que empezamos a encontrar es que la iglesia es una e indivisible, es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Las iglesias locales están enfermas de muchas cosas. Las epístolas muestran que había enfermedades en las iglesias, enfermedades espirituales, enfermedades físicas, y era necesario corregir esas enfermedades. Había que evitar que se dividieran las iglesias por razones de cualquier tipo, doctrinales, tradicionales, etc. Era necesario hacerlo. Era necesario hacer cosas como las que estamos haciendo ahora y preguntar, como ustedes preguntan, para entenderlo mejor. Vamos a una iglesia que casi no tiene ninguna observación, Esmirna. Versículo 8. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, dentro de la iglesia había un grupo. Lo define bien el Espíritu Santo, sinagoga de Satanás. A veces uno cae en esos errores, es esa tendencia. El otro día me preguntaba una chica jovencita, 12 años, 13, si estaba bien ese jueguito que se hace con las copas y con hay unas tablas, ¿cómo se llama? Ouija, la tabla Ouija, bueno. Y uno dice que son jueguitos inocentes. Es la sinagoga de Satanás. El instrumento de Satanás para entrar por conceptos mágicos que uno después va creyendo
Hace unos días llegó por internet, no sé si ustedes recibieron, una invitación a entrar en el mundo mágico de tales y cuales cosas, una promoción de una secta mágica, pero verdaderamente increíble y abierta, por supuesto, a todo el mundo. Ahora, si uno deja entrar, si uno deja que las personas empiecen a hacer cosas así, en general, había aquí en Rosario un hombre hace 20 años que adivinaba lo que uno tenía en el pensamiento. Entonces, uno tenía que ir a la casa de él, calle Gorliti, en Arroyito. Y había que hacer cola, como en el Padre Ignacio. Y uno llegaba a él y él decía, dígame al oído lo que siente o lo que tiene. Bueno, la persona decía, me duele la cabeza, tengo Y él decía, muy bien, lo que usted tiene es por ejemplo, es una úlcera, usted se va a sanar, sale de acá y va a sentirse mejor. Y se sentía mejor. Y entonces empezaron a ir algunos miembros de la iglesia de Arroyito. Iban porque creían, porque dice, si verdaderamente sana, y si verdaderamente conoce la palabra de Dios, porque algo conocía, ¿por qué no voy a ir? Bueno, en el caso de Esmirna, la sinagoga de Satanás estaba dentro de la iglesia. Pero no quiere decir que no era iglesia, sino que había dos partidos teológicos, dos grupos enfrentados, como va a pasar en cada una de las iglesias que miraremos en el día de hoy. Me acostumbro a pensar que el reloj está ahí y no está más. Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y uno dice, qué bueno que era este ángel. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí empieza. Tienes doctrina falsa. Es una cosa severa. Cuando el Señor le dice a uno, miren muchachos, ustedes son una iglesia fenómena que anda bien, tiene el mártir y todo, Antipas, están siguiendo la palabra. Pero tienen la doctrina de Balaán, y Balaán era un pagano y un servidor del demonio. Y entonces dice, los que retienen esa doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. De manera que en esa iglesia era cualquier cosa. Entonces el Señor dice, por un lado está bien, por el otro lado está mal. Vuelvo a llegar a la misma conclusión. Estos están mostrando que las iglesias estaban divididas, lo están hoy todavía. Wink dice, ¿por qué no levantamos la puntería y miramos y tratamos de localizar los principados y potestades que están dentro, en la tierra y en el cielo, y darnos cuenta que hay una parte de la batalla que no la estamos haciendo? Es la batalla doctrinal, porque sería un error grande decir, bueno, me subo al Uritorco en la Sierra de Córdoba, que dicen que hay malos espíritus ahí arriba, o bueno, según lo que crea cada uno, me subo al Uritorco y empiezo a echar los malos espíritus. Pero aquí dice que estaba en la iglesia misma ambas cosas simultáneamente. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la ética? Sí, tiene que ver con la ética. Porque la ética es un debate sobre la autoridad. Sobre la autoridad de las costumbres, la moral. Sobre la autoridad de nuestras propias decisiones, la ética, eso según filosofía. Y aquí es la ética de Cristo, está diciendo esto sí, esto no. Es la autoridad de Cristo. Aquí hay cosas que no van y por eso estas cartas así. Después, antes de hacer un recreíto, versículo 18, uno dice, qué buen ángel este también. Versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Y enseguida, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Uno dice pocas cosas, debe ser que los hermanos dicen chismes, ¿no? Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ustedes dirían, esto pasaba en esa época. Cuando yo era pastor de Distrito Sur, en la calle de Maipú, una cosa que trascendió a toda la ciudad y todo el país en el año 50 y tantos. Había una señora, que no era señora, era una profetisa satánica. Yo le puse de sobrenombre Jezabel, de apellido Ferreras, que había venido de San Luis. Enseñaba a los chicos, adolescentes y preadolescentes a tener relaciones sexuales en el templo, en el lugar donde se predicaba. Y la descubrimos, pero no la descubrimos enseguida, porque lo había hecho tan bien, invitaba a los chicos, los seducía de tal manera, en el templo actual de Distrito Sur, ese templo que está ahí, que estaba sin terminar. Y un día viene un chico y me dice, Samuel, dice, vos sabés que acá en la iglesia hay una señora que se porta muy mal, hace cosas muy feas. Le digo, bueno, pero no, mirá, él no me dijo de qué se trataba, me dice, cosas feas, cosas malas. Entonces le digo, mirá, a tu edad, mejor no te pongas a divulgar esas cosas porque no te conviene. ¿Vos sabés si es cierto o no? Sí, yo sé que es cierto. Yo le voy a traer 2 o 3 chicos que le van a decir que es la verdad. Y me trajo, buenas noches, y me trajo los chicos. Me los trajo adelante para conversar conmigo, por supuesto no delante de la congregación. Y los chicos dijeron que sí, que ellos habían caído. ¿Saben cuántos descubrimos en la iglesia? 11. Todos adolescentes y preadolescentes, con una mujer que estaba enferma, ya contaminada por enfermedades venéreas, y que había entrado viniendo desde nada menos que de una provincia del interior, con toda la corrupción de una secta satánica. Pero ¿saben lo que hacía antes que la descubriéramos? Era la mejor cantante de la iglesia. ¿Saben lo que hacía antes también? Cuidaba a las personas enfermas, incluso se ofrecía a pasar toda la noche cuidando a un enfermo o enferma. Mostraba bondad en todas direcciones. Y entonces, yo me acordé de este pasaje y lo leí entonces, se lo leí en la iglesia. Allí había un problema de ética que era, ¿me callo o no me callo? No me podía callar. Eran 12 chicos, hijos de matrimonios líderes de la iglesia. Y entonces, tengo unas pocas cosas contra ti, dijo el Señor. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, ella, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, etcétera. Entonces, cada caso va mostrando el mismo patrón de división. ¿A quién se dirige? Al ángel. Ojo, está dirigiéndose al ángel. Y le está diciendo, vos tenés a esa mujer Jezabel dentro de la iglesia. Como si él no supiera. Pero le está demostrando que sí sabía, porque dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Es decir, la sacerdotisa de Satanás. Entonces, puede ser un ángel que tolera, sabiendo que una mujer se hace pasar por profetisa y enseña doctrina pagana en la iglesia. Es decir, las iglesias de entonces estaban acostumbradas, más fácilmente que nosotros, a pensar en los dos niveles del conflicto moral o del conflicto ético. Lo veían solamente en el terreno humano, entonces el Señor les habla desde el cielo y dice, cuidado, que ahí también hay un elemento satánico que está perturbando todo lo que está haciendo, y agregan en el versículo 24,
a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a este grupo que se porta bien, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, etc., que sean fieles a la doctrina. De modo que tenemos un caso de conflicto bastante severo y creo que nos haría falta ver el caso del capítulo 3 también. Total, podemos estirar el reloj, bajar a 5 minutos el recreo. El ángel de la iglesia en Sardis. A este ángel le dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Los muertos no se quejan, los muertos no tienen envidia, los muertos no dividen. Estás muerto. Ahora, si yo, pastor, viene el Señor y me dice: estás muerto, que decir, largué al pastorado, saliste de ahí, ¿qué estás haciendo? Estás muerto. Estás muerto. Palabra de Dios, dirigido a que preside una iglesia. Y entonces sigue: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, está por morirse el resto de la iglesia y la organización. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y después dice que sí, tienes ahí en Sardis algunas gente que no sea contaminado, que no sea manchado, etcétera, y que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, etcétera. Pero la iglesia, con una variedad de reacciones espirituales distintas. Una pregunta antes de terminar este primer periodo. ¿Por qué el Señor hace esta revelación pública y esta denuncia pública aquí, en Apocalipsis? El Señor revela lo que pasaba en la iglesia. ¿Qué debe ocurrir para que pase todo esto? Pongan en juego los principios de ética. Sí. Está muy bien, es que todo el Nuevo Testamento se basa en un principio que está muy de moda ahora y que a veces se interpreta mal: la guerra espiritual. Y es de verdad la guerra espiritual. En toda iglesia hay un grupo de personas que no son convertidas. Y la idea es que sean convertidas, que sean ganadas, no echarlas, sino al contrario, buscar que lleguen a aceptar a Cristo como Señor. En toda iglesia está ese grupo que puede estar formado también por gente hostil o por gente que se distrae, que va a pasar el rato o que le gusta escuchar un estudio bíblico. Y en toda iglesia hay gente también que está llena del Espíritu Santo y trata de servir al Señor y de utilizar sus dones. De manera que vence con el bien y el mal. Es una exhortación al creyente que tiene los recursos y que tiene que aprender a discernir dónde está el mal también. Y yo creo que uno de los problemas de falta de discernimiento es que se relaciona con la doctrina. Esta misma noche lo estamos viendo, que estamos usando un ejemplo de esas iglesias como podríamos haber agarrado las epístolas y tomar las epístolas. Lo mismo. Tiene que ver con la doctrina. Porque la doctrina que no es sana
es como un cáncer, entra y va destruyendo. Y fíjense ustedes que al cometer errores doctrinales, ¿cuántas iglesias en este tiempo se están muriendo? ¿Y cuántas otras están floreciendo, pero con eso de que tienes nombre de que estás viva y estás muerta en realidad? Recreo de mi garganta. 5 minutos. Viene la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia mejor del grupo de las 7, que se porta mejor, es la iglesia de Filadelfia. Parece que tenían un buen ángel, porque la gente dice buena onda, pero era un ángel bueno, porque se le promete todo victoria, y incluso los hermanos que se habían ido a la sinagoga de Satanás volvían de regreso y ese ángel estaba ahí. Pero yo no creo que ese ángel haya sido el pastor, porque la frase que se usa siempre es la misma, angelo, mensajero. Pero lo decimos porque el Señor lo elogia y ojalá que pueda decirlo de cada uno de nosotros también. Yo conozco tus obras, versículo 8, capítulo 3. He puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y yo entrego a la sinagoga de Satanás, o de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y acá el regreso. Yo haré que vengan y se postren, es decir, los de la mala doctrina van a volver. No es como en el otro caso, los de la mala doctrina hay que echarlos cuando contaminan a la congregación y no se arrepienten. Estos se arrepienten, vuelven, se postrarán a los pies de los líderes de la iglesia, parece, o de la iglesia misma, y reconocerán que el Señor le ama. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hasta aquí andamos bien. Y la última iglesia es la de la Odisea. Esta iglesia, oigo. ¿Se contradice ahí? ¿Por qué? Y porque dice, ahora que se postran ante ti, dice. Sí. Y reconozcan que yo te he amado. Claro, son los hermanos los que estaban en la sinagoga de Satanás y regresan arrepentidos. Así no yo la frase esa de que alguien se tiene que postrar ante quien está hablando ahí. A ver, ¿cuál versículo? El 9. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Te los entrego. Los que están ahora, los que se fueron a la sinagoga de Satanás, los entrego. Vienen de vuelta, te lo entrego a la iglesia, al ángel de la iglesia. Porque dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una confesión. Tienes que reconocerlo. No quiere decir que se conviertan. Yo creo que sí, yo dejo un lugarcito para pensar que tal vez se convierten, pero vuelven. Es como si vinieran los hermanos que se fueron atrás de doctrinas falsas y llegaran una noche aquí, o un domingo a esta iglesia o cualquiera, y dijeran, reconocemos nuestros errores doctrinales, especialmente aquellos que son graves y que hacen tanto daño a la vida de cada uno. ¿Otra observación? Bueno, seguimos con la Odisea. La Odisea es un ángel que no puede ser ángel. Ninguno de estos puede ser ángel en realidad desde la posición habitual de interpretación. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, versículo 14. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un ángel. No puede ser. No puede ser. Por eso yo no creo que podamos interpretarlo como ángel. Ninguno de los destinatarios de estas cartas. Juan agarró la computadora, escribió, puso, no tenía otra palabra a mano, puso ángel. Y se encuentra con este hecho de una iglesia muy viva. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, que una iglesia que aparentemente es próspera y que no sabe que es desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. No sabe. Quiere decir que no se ha dado cuenta. Y si puede decir que es rico, es como algunas iglesias que uno conoce por ahí, en nuestro país también ahora hay. Iglesias que son benévolas con la gente. No denuncian el pecado, no obran con disciplina, no enseñan la sana doctrina, prefieren conservar más gente, no importa lo que crea la gente, o más o menos que estén un poco de acuerdo, que haya una zona gris y que quede ahí. Entonces el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, pone esta advertencia: yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas, porque no veías su propia condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso de tener que ser ciego es muy común. Yo me acuerdo de una reunión, tal vez porque yo me ofendí, no tendría que haberme ofendido, pero uno se ofende lo mismo, especialmente cuando yo tenía 41 años, 42 años, y estábamos en una librería de Estados Unidos, había una especie de té, un lunch, así, un refrigerio, para celebrar la publicación de un libro. Entonces estaban todos ahí, los colados, yo era uno de los colados. Estaba por ahí por la librería, se vengan todos, participen, vengan, había sanguchitos, ¿no? Entonces uno se mete sanguchitos, refresquitos, y charlar un poco con los norteamericanos. Y por ahí paso cerca de una señora que estaba muy enojada. Pero no conmigo, yo pasaba cerca. Y yo tengo buen oído para el inglés, aunque muchas veces me equivoco una barbaridad, pero más o menos me defiendo. Y oigo a esta señora diciendo: pero ¿qué pasa en esta librería y en esta iglesia de este pueblo que dejan entrar a esos pobres, ignorantes latinos que no sé qué hacen acá en los Estados Unidos, que se meten por la frontera? ¿Y cómo se les permite estar en una reunión como esta, que es de nosotros los americanos? Yo me iba a dar vuelta a contestar, como yo soy un tipo ahí chinchudo, no me atreví. Digo, esto alguna vez el Señor me va a tener que tirar la oreja porque me da mucha bronca. Y pasaron unos 2 años. Y voy a Colombia, a un pueblo de Colombia, y me había invitado a una organización extranjera, pero de evangelización, para ir a predicar. Y antes de la reunión de apertura de la campaña, el día anterior, ofrecían una cena. Pero los hermanos que íbamos, que teníamos un equipito chiquito, un equipito de personas, ¿no?
para la predicación en ese pueblo, un pueblo que sería como San Nicolás, una ciudad. Habíamos llegado tarde porque íbamos con un avioncito que no sé cómo volaba, y llegamos de noche con corte de luz al aeropuerto. Y no nos habíamos podido bañar y no teníamos tiempo tampoco, porque los hermanos que nos esperaban dicen, es que lo que pasa es que la cena se ofrece a todos los pastores de los pueblos de alrededor también, y quedaría mal que ustedes fueran tarde. Pero no nos hemos bañado ni nos hemos afeitado y venimos desde tal parte, de otro pueblo del norte. Hemos viajado como 6 horas. No, pero hermanos, no, vengan así nomás, total. Y fuimos. Y entonces entramos caminando, ¿no?, entre medio de la gente. Y había 2 personas extranjeras que ustedes imagínense de la nacionalidad, no me interesa el caso ahora, que dijeron, eso sí, dijeron en inglés. Los que llegábamos éramos 4. Pero no son capaces de bañarse estos tipos antes de venir. Lo decían entre ellos. Entonces yo me di vuelta y le contesté en inglés. Le dije, lo que pasa es que hemos llegado recién y nos dijeron que no querían que perdiéramos esta reunión. Lo lamento, no nos hemos podido bañar porque los hermanos que nos vinieron a buscar con el auto del aeropuerto nos trajeron para acá. La señora que había dicho no se podían haber bañado estos roñosos, pero lo dijo en inglés, se puso, pero realmente como un tomate. Yo creía que se iba a morir de ahí. Y entonces pensé, me desquité. Tampoco sirve. Las 2 cosas están mal. Las 2 cosas. Pero uno se da cuenta que la vida de la iglesia tiene esos pormenores. Donde el juego de la ética, la parte práctica de la ética, que yo todavía no había aprendido ninguna de las 2 veces, porque necesité tener 45 años más o menos para poder darme cuenta, que yo tengo que amar al que es amado por Dios, y Dios ama a todos. No, yo no puedo pretender que Dios odie a la persona que yo odio, porque yo le tengo bronca al vecino porque me hizo tal cosa. Yo quiero que Dios también le tenga bronca. Pero Dios no es así. Dios lo que quiere es que yo lo ame. Al que me humilló de esa manera, o a la que dijo tal cosa, o al que hizo tal otra. Pero cuesta entenderlo. Por eso es que en estas cartas siempre hay una nota de tirón de orejas y una nota positiva, que refleja cómo era la vida de las iglesias entonces. Pero al mismo tiempo hay un camino que es interesante. Lo hace notar el doctor Walter Wink. ¿Cómo diríamos? Más que la estrategia, digamos la ética. La ética cristiana típica del Nuevo Testamento es que amamos a todos. Aunque no lo soportemos, amamos a todos. Especialmente a los que nos han hecho más mal en cualquier orden de la vida. Y es como dijimos el otro día cuando hablábamos de esa señora Corrie ten Boom. ¿Se acuerdan? Que murió asesinada a patadas por un oficial del ejército nazi, en presencia de su propia hermana, que no recibió el mismo destino porque dieron otras órdenes de salir del campo de concentración, y entonces Corrie se libró de morir como acababa de morir su propia hermana. Pero ella se acordó de la cara de que cometió ese crimen. Ella lo cuenta en su propio libro. Ella se acordó de la cara, no se olvidó, le quedó grabada. Y junto con el odio, le quedó el deseo de desquitarse. Como me pasó a mí pero lo mío era una cosita chiquitita así, era una bronca por una cosa que era casi un chiste. Esto era un drama. Entonces ella iba caminando por Ámsterdam
los nazis habían estado en Holanda, así que habían dejado muchas huellas y algunos nazis quedaron a vivir después, ya no nazis, como alemanes. Y ve en la calle al mismo hombre que mató a la hermana, y entonces dice ella, quise perdonarlo, porque el Señor dice que hay que perdonar, que hay que amar al enemigo, y no pude. Dice, traté de acercarme, de darle la mano, de decirle, te perdono que mataste a mi hermana. ¿Sí? No me salió. No me salió. Dice, lo seguí odiando todo el tiempo, pero le oraba al Señor diciendo, Señor, enséñame cómo obedecerte en este mandamiento, que es un mandamiento ético, de amar a mi enemigo, el verdugo de mi hermana. Y entonces dice que abrió la Biblia y encontró Romanos 5:5. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice la Biblia. Entonces ella pensó, el amor de Dios, no el amor de Corrigan Moon. El amor de Dios. Pero el amor de Dios me fue dado, está en mi corazón. Es decir, es como si me hubiera cargado el corazón de algo, digamos de nafta o de gasoil. Me cargó de amor, el amor de Dios. Yo no me doy cuenta que está cargado ahí el amor de Dios. Entonces yo oré y le dije a Dios, Dios, yo te pido que ames a ese hombre que mató a mi hermana, que lo ames de verdad, pero que uses mi corazón para amarlo. Y entonces Dios le contestó, bueno, no le contestó de una manera espectacular, le contestó de una manera muy simple, la llevó a otro encuentro con el hombre, otro encuentro casual, exactamente igual. Y ahí ella le pudo decir que lo amaba desde el punto de vista del amor fraternal, del amor de la Biblia, del amor de Dios, y que al mismo tiempo lo perdonaba. Bueno, ese tipo de anécdotas son mencionados por Wink, él no menciona ese caso, menciona otros, como diciendo, la ética en la vida de la iglesia es una ética de amor. De manera que yo puedo optar por dos caminos, hundir al que cae o levantarlo. Comentarios antes que pasemos a otro tema. Bueno, vamos entonces de vuelta a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Ojo, presten atención a las palabras. Yo voy a leer la versión común que tenemos todos, ¿no? No es ninguna traducción especial. Está hablando del gozo de la salvación y dice Pablo escribiendo a los Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No dice acá, nos ha librado del pecado, cosa que es verdad, nos ha librado del pecado, pero no dice acá eso. ¿Tiene alguna traducción por ahí alguien que no sea esta? ¿Qué dice? Nos rescató de la oscuridad en que vivíamos. Y otra. Porque lo que Pablo quiere enfatizar acá, después lo va a decir enseguida, es que hay de verdad una guerra espiritual, aparte de la que dijimos recién,
que es la guerra de los poderes dentro de la iglesia, o de los poderes del liderazgo, o los poderes de la tentación de Satanás y de todos los despioles que se arman en las iglesias de todos los tiempos, desde el siglo I hasta nuestros días. Aparte de eso, y aparte del hecho de ser liberados del poder del pecado como pecado, hay algo acá sugestivo. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, de la autoridad. Estamos como prisioneros. Por eso dice el versículo 16, o 15 si quieren, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El otro día me preguntó un chico hijo de un médico, que tiene 10 años de edad, el chico, no el médico. Me preguntó, y nosotros estamos obligados a portarnos bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios hizo el pecado? Si Dios no hubiera hecho el pecado, como si Dios lo hubiera inventado, ¿no? Como este vaso de agua inventó el pecado. Dice, nos metió el pecado adentro, decía el chico, ¿no? Y entonces dice, lo tenemos acá porque Dios lo metió. Y además, como tiene poder, él tenía una Biblia que decía algo de poder, una traducción, creo que es una versión popular que anda ahora por ahí. Dice, ¿por qué acá dice que son tronos, dominios, principados, potestades, etcétera? Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice acá para Él. El chico pensaba muy bien, ¿eh? Yo conozco 2 chicos solamente así. Ese que me preguntó, el hijo del médico, y otro que suele venir a Rosito, que es judío de raza, tiene 14 años y sabe cualquier cantidad de Antiguo Testamento. Es increíble la velocidad que tiene. 14 años. Y me pregunta el hijo del médico, ¿cómo? ¿Fueron creados para Él, para Jesús, las potestades, los dominios, los tronos, los principados? Entonces Jesús creó a los personajes que me esclavizan. Porque si me esclavizan los principados, las potestades, todo. Acá dice que fueron creados todos, porque dice todo, al final del versículo 16, fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, fueron creados para Cristo. Entonces, si hay un príncipe de las tinieblas que me domina, eso fue creado para Jesús. Aparentemente, si uno lee rápido, es así, ¿eh? Y lo que pasa es que los lectores modernos, contemporáneos, mejor dicho, de la Biblia, los eruditos que son enemigos de la Sagrada Escritura, puntualizan muy bien este detalle. ¿Vos querías decir algo? Creo que Satanás, que es el príncipe de este mundo, cuando fue creado, era un personaje siervo del Señor, también de Dios. O sea, fue creado con otro objetivo. Está bien, está bien. Es decir, no fue creado para sujetarme a mí. Fue creado para, por ejemplo, como dice Ezequiel 28, ¿no? Era perfecto en sabiduría hasta que salió en libertad. Eso le contestaría yo a un chico. Es lo que le contesté. Yo le dije, Dios nunca hizo nada malo. Nunca. No sería Dios. Entonces quiere decir que todo lo que hizo Dios es bueno, dice la Biblia. Vio Dios todo lo que había hecho y es bueno. Génesis. Pero Dios hizo eso libre, porque si no hubiera transformado, hubiera creado títeres automáticos, personajes automáticos como los de la serie de televisión. Y cada uno, siendo libre, hizo lo que quería y se apartó.
respuesta para niños, ahora respuesta para gente grande. ¿Sí? Bueno, acá en Isaías 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El pecado nace en el corazón de Satanás, de Lucifer. Y eso es lo que dice Isaías 14, ¿sí? Sí. Y lo que dice Ezequiel 28. Sí. Y por eso, como usted dice, Dios creó todo en libertad. Claro. Pero en el corazón tiene una soberbia de él, que se quiso hacer igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Ahí viene el origen del pecado. Exactamente, es una actitud de rebelión. Un cuchillo es bueno, depende de para qué lo usamos. Bueno, pero acá tenemos el problema como lo presenta Pablo cuando escribe a los colosenses. Porque él les está presentando un tema de la dimensión que estamos mencionando desde hoy al principio, que dice Wink. Hay poderes que están por encima nuestro, de los que no tenemos conciencia y que existen verdaderamente y que están en la Biblia mencionados. Y nosotros leemos así estas cosas visibles e invisibles. Dice, bueno, si están en la Biblia, están para que investiguemos. Yo estuve, bueno, en muchos lugares y me da vergüenza a veces porque parece que uno se quiere enorgullecer, pero mi trabajo ha sido así. Yo estuve en la frontera de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. Mirando pasar los helicópteros. En la frontera es un espacio bastante ancho, que debe tener como 15 cuadras, más o menos el ancho, como si fuera una calle. 15 cuadras de ancho, y así marcando la división. Y en el medio es una zona semi-neutral de aduana, libre, en fin. Por arriba pasaban los helicópteros de este lado, de donde yo estaba, los helicópteros norteamericanos. Bueno, los norteamericanos van a liberar a todos esclavizándolos, que me perdonen los norteamericanos. Mañana no me van a dar la visa cuando quiera. Pero pasaban los helicópteros, algunos llevaban pintada la banderita, de esto hace años, ¿no? La banderita de Estados Unidos, pero del lado de Corea del Sur. Y del lado de Corea del Norte, por no ser menos, iban pintados los helicópteros con la banderita de China, la China comunista. Y los dos estaban simulando el papel de la paz, de la vigilancia recíproca para no matarse los unos a los otros ahí. Y nosotros los pavos que mirábamos, decíamos, qué lindo ese helicóptero, mirá. Pero cada helicóptero llevaba, los de un lado y los del otro llevaban misiles. No los de ahora que dispararon la semana pasada, cargados con energía atómica, con proyectiles atómicos como los que lanzaron debajo de la superficie terrena. Y uno decía, bueno, ahí están los poderes representados, los poderes humanos. ¿Qué poderes? El poder del presidente de Corea del Sur y el poder del presidente de Corea del Norte. Hay unos poderes que están más allá. Por ejemplo, en la Argentina hay una cantidad de escritores, yo tengo unos cuantos que me han ido regalando desde hace muchos años, que hablan del poder oculto que gobierna la Argentina. Y cada uno de los autores inventa su propia versión del poder oculto. Para algunos son estos. La oligarquía terrateniente, por ejemplo, era un caballito de batalla de hace 50 años. La oligarquía terrateniente que nos domina. Después el imperialismo de Inglaterra, Gran Bretaña, y la corona británica. Después el imperialismo norteamericano. Después la penetración soviética. Bueno,
siempre poderes. Esos poderes son reales y tienen una intervención permanente en la vida cotidiana. Cuando empezó la guerrilla, en los años 70, un poco antes de 70 ya había guerrilla, surgió un lema de la guerrilla: la sangre derramada no será negociada. Se pintaba en las paredes. Y un día, por mi trabajo, me tuve que recorrer más o menos en 2 meses todos los países de América Latina, porque yo estaba en la comisión que tenía que recorrer para informar sobre la campaña de las Américas. Entonces íbamos a todos lados. Todas las ciudades que fuimos tenían pintado el mismo cartel, de la misma manera, el mismo lugar. Allí no había firma de la agencia de noticias o de la agencia publicitaria que hacía eso. Estaban en todas partes las mismas leyendas pintadas exactamente igual, casi con la misma letra. La sangre derramada no será negociada. Tenían razón en no negociar la sangre derramada. Pero lo que me llamaba la atención es la simultaneidad. Es decir, había un poder por encima de los poderes locales, por encima de las pasiones políticas y militares locales, había otro poder más grande que decía: hay que hacer esto, muchachos. En este momento hay que hacer tal cosa. Es decir, para hacerlo más suave, quedan 20 minutos. Hay poderes militares, políticos, sociales, que al mismo tiempo están contaminados por huestes satánicas. Y la pregunta al revés: ¿hay poderes que no estén contaminados por poderes satánicos? Todo lo que no es de Dios está en contra de Dios. Yo escuchaba que creo que los chinos, no sé si los chinos o los coreanos probaron una bomba atómica. Sí, la probaron. La probaron. Sí. Corea del Norte. ¿Qué objetivo? ¿Un objetivo bueno? No. Seguro que no. ¿Quién va a hacer una bomba atómica que la está probando para usarla? También. Y eso creo que no viene en una actitud buena. O sea que en esa actitud yo vi algo diabólico, demoníaco, allá. Hay distintas reacciones, ¿verdad? Hay el movimiento, por ejemplo, Wink dice: hay el movimiento pacifista, que uno puede decir que es bueno, por lo menos hasta cierto punto es bueno porque pretende la paz. A veces no es tan bueno porque en nombre de la paz hacen la guerra. Pero uno dice: ¿hay en realidad algún movimiento limpio que no esté contaminado? Si uno piensa en estas cartas del Señor, yo iba a decir del apóstol, no, la carta no es del apóstol Juan, era del Señor a través del apóstol Juan. Uno piensa en las definiciones que hace. Cada iglesia tiene alguna contaminación, excepto la última, la de Filadelfia. Ahora, en este momento, los problemas militares, políticos, sociales, económicos que hay en el país, en Argentina, ayer, por ejemplo, los líos que hubo en Buenos Aires, las Naciones Unidas, los problemas que hay porque no tienen mucho entusiasmo para que Guatemala entre en el Consejo de Seguridad, y menos que entre Venezuela. Y Venezuela a su vez tiene su propio comportamiento. Entonces uno dice: ¿se mueven los demonios ahí? ¿Están flotando? Es decir, actúan. Solamente un hijo de Dios puede hacer buenas obras. Lo demás, todo eso, no gracias. Exactamente. Es correcto eso. Y ahí está el problema corporativo que uno no sabe. Por ejemplo, Martin Luther King era un bautista, un tipo macanudo. Yo lo conocí, un tipo fuera de serie, de raza negra, más joven que yo. Cuando yo lo conocí yo tenía 30 y pico años y él tenía menos que yo, así que si viviera ahora sería un hombre, bueno, ya grande como yo, pero
tenía toda una juventud por delante. Él quería reivindicar a su propia raza, que era menospreciada, pero un menosprecio tremendo, una actitud agresiva de parte de la sociedad norteamericana que avergüenza a la misma sociedad norteamericana, porque todos los norteamericanos no son así, pero ese sector en la zona sur de los Estados Unidos era así. Y nosotros como cristianos teníamos que repudiar eso. Llegábamos, por ejemplo, a las terminales, a la terminal de ómnibus, cuando uno iba de una ciudad a otra, iba con su asiento, llegaba, primero se bajaban los blancos y se ponía una cortina maciza, como las que se usan en algunos bautisterios, así grande en el andén, para que los blancos que bajaban no vieran a los negros. Eso lo vi yo muchísimas veces. Una vez me equivoqué y fui a tomar agua de un bebedero de esos que se aprieta y sale el chorrito de agua, y no vi que abajo decía un cartel, exclusivo para negros. Solamente para hombres de color, decía en inglés. Y cuando me paré, tenía 3 o 4 sureños tejanos que ya estaban por agredirme, hasta que menos mal que vino el pastor de la iglesia a donde yo iba a predicar, vino y les dijo, no tiene nada que ver, él no se fijó que era el agua, que esta agua era para negros y que él estaba haciendo un acto provocativo. Era un acto provocativo tomar el agua destinada a los negros siendo uno blanco. No se ofendían los negros, se ofendían los blancos. Estaba todo al revés. Un permanente desprecio. Si uno subía al colectivo y era negro, tenía que sentarse en los últimos asientos. Lo decían los choferes, al último asiento uno subía, y si el ómnibus no tenía asientos libres, los negros que estaban sentados en asientos ocupados tenían que correrse para atrás y sentarse en esos lugares para dar lugar a los blancos. Entonces sale a luchar Martin Luther King. Por eso y por muchísimas cosas más, por las palizas que les daban, la persecución, el maltrato en el trabajo, los regímenes de esclavitud, las manifestaciones que había que hacer como ahora. Y bueno, era necesario combatir. Y Martin Luther King decía, yo no voy a usar una sola arma, no voy a tirar una sola piedra, no voy a incendiar una sola casa, pero voy a luchar por la igualdad. Era una lucha de un hombre contra una corporación. La corporación política y económica que no admitía igualdad. Pero no era por razones filosóficas, era por los prejuicios y también por los intereses personales. Ese tipo de batalla no lo libramos los cristianos, no nos animamos a librarlo. Y como decíamos el otro día, hace falta ponernos en marcha y combatir. ¿Tienen 10 minutos para opinar? Hace un tiempo atrás, un grupo de otra denominación se ponían a orar para liberar zonas, es decir, sacar demonios de determinadas zonas, es decir, una ciudad, un barrio, un pueblo. Acá estamos diciendo de que cada cosa o cada entidad, cada corporación, cada ciudad puede ser, tiene un ángel. ¿Es correcto eso de liberar zonas? No. En primer lugar, la batalla contra las corporaciones no es parte de la guerra espiritual, también es parte de nuestra responsabilidad civil. El otro día lo comentaba, no me acuerdo con quién, que cuando yo era, claro, uno hace muchas macanas cuando tiene 20 años. Cuando yo tenía 21 años, yo era delegado gremial de una compañía de seguros de acá de Rosario, junto con Villazón. Y honestamente creo que hice bien. Luchaba por la reivindicación de los derechos de los compañeros que trabajaban 8 horas en vez de 7, como era el horario establecido por el convenio
A lo mejor el convenio era injusto, pero el convenio decía 7 horas y trabajaban 8. Entonces luchábamos. Ese nivel es legítimo. Yo puedo, Martin Luther King, por ejemplo, no se paró Martin Luther King para decir, reprendo a los demonios que están dominando el sur de los Estados Unidos y persiguiendo a los negros. No hacía, había que luchar en el nivel tierra, porque hemos leído en el pasaje, en el nivel tierra está la contaminación también. Yo no me puedo poner a reprender demonios en el cielo cuando esos demonios están actuando acá en la tierra. Por eso no les dio resultado. Ya llevamos 20 años de experiencias de echar los demonios de pueblos y ciudades. Yo me acuerdo de haber visto varias reuniones en distintas ciudades donde se declaró, acá mismo, Rosario, una vez en el Monumento a la Bandera, en una reunión interdenominacional que yo fui a ver, se reprendieron a todos los demonios. Y no se van porque la batalla no está ahí. Es como si jugaran Central y Juve en un partido, pero uno de los dos faltaba al partido. Pelear contra los demonios donde los demonios no están. Y dejarlos que actúen donde están realmente. Una vez un muchacho de la iglesia de Arroyito, que ahora es pastor, hizo eso que estamos diciendo ahora. Él decidió pelear una batalla con el auxilio de varios muchachos más de la iglesia de hace 30 años, porque había un bar donde se vendía algo de coca, no Coca-Cola, cocaína, marihuana. Era el bar que está en la esquina de José Ingenieros y Avenida Alberdi. Y algunas otras cositas raras que pasaban en ese bar. Entonces el que es hoy Pastor Rubín, que en muchas cosas uno dice, un chico que es un tiro al aire, pero era audaz, dijo, vamos a pelear, vamos a luchar. Vamos a salir con pancartas por la calle y vamos a hacer denuncias. Y agarró, empezó a pintar carteles, se consiguió 4 o 5 que lo siguieran, se fue a las radios, consiguió que le llevaran el apunte, se fue al diario, le llevaron el apunte también, y empezó a combatir tanto a ese bar que estaba ahí en aquella época, que los memoriosos de la edad mía, como Bisolio y otros que se deben acordar, no podíamos creer, se cerró el bar. Porque el que está ahora no es el mismo, está en el mismo lugar. Se cerró, se fueron, por un tiempo estuvieron hijos de ahí. Pelearon donde había que pelear. Porque es fácil ponerse ahí en la esquina de frente y decir, echo a todos los demonios de ese bar. Y los demonios podían decir, mirá cómo tiemblo. Yo puedo resistir a Satanás en la vida de una persona y ayudarle a orar y resistir. Eso es otra cosa. Pero tratar de hacer guerra que no tienen fundamento claro. Fíjense ustedes que si Pablo hubiera ido a cada una de estas iglesias, hubiera ido a Éfeso, empezando por la primera, se hubiera parado en Éfeso y hubiera dicho ahí, reprendo todos los demonios que hay en Éfeso, porque la epístola de Efesios se refiere a las huestes espirituales de maldad. Y a los demonios y gobernadores de la tiniebla, y todo eso están ahí en Efesios. Entonces, ya que Pablo estuvo en Éfeso y ahí estaban los demonios, ¿por qué Pablo no se paró en un lugar, ahí, los lugares privilegiados, por ejemplo, cerca, que está el puerto de Mileto, está ahí cerca? Pararse ahí y decir, bueno, reprendo todo demonio que haya aquí en Mileto y en Éfeso, porque el Señor me ha enseñado que están. No lo hizo. No hay ningún ejemplo que yo me acuerde, puede ser que yo me olvide de alguno, de ciudades reprendidas en la Biblia de esa manera, excepto en el Antiguo Testamento, y ni aún así al estilo que se presume hoy. Por eso es que yo me acuerdo cuando en uno de los puntos más importantes del Gran Buenos Aires, en la zona sur, algunos pastores bautistas, por eso no quiero mencionar el lugar porque debo tener un poco de ética ministerial, fueron juntamente con otros pastores y reprendieron a Satanás, ordenándole irse de esa ciudad que está a 40 kilómetros de la capital federal. Y se va y nunca más aparezca, y nunca más aparezca un demonio acá, y que todo lo endemoniado aquí
se termina hoy y declaramos libre este lugar de toda influencia satánica, etc. Todo así. Terminó la reunión, todos se fueron contentos porque el diablo se había ido. Mirá cómo tiempo. Lo que plantea Wink es muy cierto. Somos muy idealistas y hacemos mal la guerra. Otro comentario. Bueno, les agradezco la paciencia. Esto no es nada más que una introducción a un enfoque distinto de la ética, como dice una de las hojas que le han entregado a ustedes y que tienen que leerlas bien. No son clases de ética pura. Voy a ver si me acuerdo el jueves de la semana que viene de traerles un libro de ética evangélico, absoluto, es gordo así. Porque dice, ¿por qué no hay que mentir? ¿Por qué no hay que exagerar? ¿Por qué no hay que hacer esto? Cada cosita es un reglamento que dura todo el libro. Hace falta.